Podemos tomar asiento. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición y su dirección en la predicación en esta mañana. Señor, es la fe lo que nos ha traído aquí. Es la fe, Señor, y es tu Espíritu Santo el que nos ha sacado de casa y nos ha traído aquí para congregarnos. Señor, gracias por esa fe que tú has puesto en nuestros corazones, porque a través de tu palabra tú has obrado una nueva vida en nosotros y ahora somos ya no extranjeros y advenedizos, sino hijos tuyos adoptados a esta familia espiritual. Y te pedimos, Señor, que por fe sigamos andando. Te pedimos que por fe, creyendo aquello que aún no vemos, un día veamos todo aquello que creemos. Porque te veremos a ti, Señor, cara a cara. Y estaremos en tu presencia. Ya no habrá fe, Señor, porque todo será realidad delante de nosotros. Pero mientras somos extranjeros en esta tierra y peregrinos a través del desierto, te pedimos que tú sigas conduciendo nuestros pasos y el de esta iglesia local, porque queremos serte fieles, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser testimonio, queremos ser aquello que tú quieres que la iglesia sea en medio de este mundo de tinieblas. Ayúdanos, danos de tu fuerza, danos de tu guía, danos de tu poder para ser aquello que quieres que seamos. Que no confiemos en nuestros propios recursos, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia sabiduría, porque la sabiduría del hombre es nada, sino que confiemos solamente en ti, con los ojos puestos en la cruz de Cristo. En nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Estamos en medio de esta serie sobre los 5 solas. Hacemos un pequeño paréntesis en el día de hoy, aunque vamos a estar meditando en esas grandes verdades que creyeron nuestros hermanos los reformadores. Y era necesaria una reforma para que volviéramos a las raíces del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es una iglesia? ¿Y cómo debe ser una iglesia? Los principios de la reforma son los principios fundamentales del cristianismo. Si quieres vivir un cristianismo bíblico, tienes que vivir a la luz de esos principios, de esas 5 solas. Si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que vivir a la luz de esas 5 solas, porque ahí es donde está el verdadero poder de Dios, en contraste con el poder de los hombres. Celebramos 500 años de la Reforma, no hoy domingo, todo el mes de octubre, a lo mejor todo el año. Estamos celebrando esos 500 años de la Reforma porque es algo emblemático. Ese 31 de octubre de 1517, en el que un monje alemán llamado Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, proponiendo un debate para reformar el cristianismo. Lutero quería un debate, pero la que se lió, ¿verdad? En todos los sentidos. Él quería reformar. El propósito de Lutero no era iniciar, sino volver a los orígenes. No quería inventar una nueva religión. Lutero quería reformar la Iglesia de Roma. Propuso un debate teológico serio y profundo sobre temas como las penitencias, las indulgencias, la autoridad del Papa, la justificación por medio de las obras. La versión de los adversarios de Lutero y los adversarios de Roma es otra, ¿verdad? Habréis oído 1000 cosas. Que Lutero dejó la iglesia de Roma porque era un loco, o porque había pensado ya desde el principio casarse con una monja. Yo tengo ahí en mi biblioteca un libro de los años 30, donde explica cómo Lutero era un chiflado, sifilítico y no sé cuántas cosas más, y además hay un retrato de él con una cara que parece un ogro. Hay mucha mala publicidad por ahí, pero si estudiamos de verdad qué pasó en la Reforma, nos damos cuenta de que Lutero era un hombre movido por Dios, movido por amor a la verdad, movido por el texto de la palabra, y que descubrió que lo que la palabra enseñaba y decía no era lo que se estaba practicando. Para nada, en absoluto. Se vendían indulgencias a gente pobre con la esperanza de que acortarían tiempo en el purgatorio para sus seres queridos. La gente nunca tenía certeza de salvación porque siempre estaban dependiendo de sus obras. Habían de confesar sus pecados a un sacerdote que era pecador igual que ellos.
Nada de todo eso está en las Santas Escrituras. La Iglesia había de cambiar, necesariamente había de cambiar. El poder de la Iglesia de Roma no era el poder de Dios, era poder humano, era poder político. La Iglesia necesitaba volver a experimentar lo que era el poder de Dios y el poder de la palabra y el poder del Evangelio. Y a lo mejor nos estamos preguntando si en el siglo XXI la Iglesia sigue necesitando de esa misma reforma, porque continúan viniendo cosas raras. Necesitamos volver a la palabra y necesitamos volver a esas 5 solas de la reforma para experimentar el verdadero poder de Dios. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Cómo es una iglesia bíblica? ¿Cómo es un cristianismo bíblico? ¿Cómo es una iglesia con poder? Una iglesia que realmente experimente el poder de Dios. El poder de la iglesia no reside en lo que la iglesia hace, sino en lo que la iglesia es. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? ¿Cuál es el carácter de la iglesia? ¿Y cuál es el carácter de tu cristianismo? ¿Cómo tienes que vivirlo? El apóstol Pablo describe en su carta a los tesalonicenses cuál es esa esencia del cristianismo. Capítulo 5, versículo 8. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De nuevo, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Esas son las 3 características que queremos ver en una iglesia cristiana y queremos ver en nuestra vida cristiana. Esperanza, fe y amor. Esperanza, fe y amor. Y eso es lo que Dios ve en su iglesia y quiere ver en nosotros. Esperanza, fe y amor. ¿Cómo crecemos, hermanos, en esperanza, en fe y en amor? ¿De dónde vienen esta fe, esta esperanza y este amor? El sermón de hoy lleva por título Una iglesia con poder. Pero poder se escribe P.O.D.E.R. Ya sabéis que me gustan los acrósticos. Así que poder son los 5 puntos de este sermón de hoy. Es un sermón temático, luego me arrepiento de ello, pero hemos leído en Hechos capítulo 2 cuáles son esas características que queremos ver en una iglesia cristiana. ¿Dónde reside el poder de Dios para la iglesia? ¿Y dónde reside el poder de Dios para tu vida cristiana? Tal vez estés pensando, ya llevo demasiado tiempo decaído. Ya llevo demasiado tiempo sin fruto espiritual. Frío, apático, dormido. ¿Dónde reside el poder de Dios para tu vida espiritual y para esta iglesia local y para cualquier iglesia que se llame cristiana? Y el primer punto es la P. Y necesariamente ya sabéis por dónde va la P. La palabra. Sola Escritura. Si no empezamos por ahí, no empezamos por ninguna parte. La P del poder de Dios reside en la palabra. El cristianismo bíblico está centrado en la palabra. Lutero rechazó la autoridad de las tradiciones, rechazó la autoridad del Papa, rechazó la autoridad de los dogmas y Lutero reconoció que había una sola autoridad, la palabra de Dios. Esa autoridad es la palabra de Dios, sola Escritura. Cuando fue juzgado, Lutero dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y ni puedo ni me retractaré de nada, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. Amén. Mi conciencia está cautiva de la palabra. ¿Puedes decir tú lo mismo que nuestro hermano Martín? Mi conciencia está cautiva de la palabra. Voy a hacer todo lo que Dios me dice que haga. No haré lo que Dios me dice que no haga. Es mi rumbo. La palabra es mi autoridad. Y lo primero que Lutero hace es enfrascarse en esa traducción para que la palabra sea accesible al pueblo, que solamente estaba en latín. Y si no hubiera sido por la Reforma Protestante, aún seguiría la Biblia en latín. La iglesia de Cristo es, en primer lugar, la iglesia de la palabra.
la iglesia de la Biblia, la iglesia del libro. Por eso el libro es central en todo lo que hacemos y todo lo que decimos, hermanos. Somos los del libro. A los cristianos se les ha puesto muchos motes, ¿verdad? Se les llamaba los del camino, se les llamó cristianos, se les llamó nazarenos. También se nos pone ese mote, los del libro. Somos los del libro. ¿Os puedo pedir un favor personal, hermanos? Venid con el libro. Yo sé que es muy práctico ir con el móvil, etcétera, etcétera. Venid con el libro y que la gente nos vea por la calle con el libro. Porque somos los del libro. Que vuestros hijos os vean con el libro. Por la mañana, por la noche y a todas horas. Y que ellos vengan con el libro. El cristiano es por esencia el del libro, cuyo corazón está atado a este libro, porque no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Ese fue el grandísimo cambio de la Reforma, volver al libro, ad fontes, a la fuente del verdadero cristianismo, dejando atrás todo lo que la Iglesia se había inventado durante siglos. Volvamos a la palabra. Y cuando vemos la Reforma protestante, parece que hubo muchísimos cambios. Dice un historiador, James Atkinson, los reformadores sostuvieron que el creyente venía a una directa relación y unión con Cristo, como la única y suficiente fuente de gracia. Su gracia está disponible para el creyente penitente por el poder del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra de Dios. Los reformadores rechazaron la autoridad del Papa, rechazaron el mérito de las buenas obras, rechazaron las indulgencias, rechazaron la mediación de María y de los santos, rechazaron todos los sacramentos que no habían sido instituidos por Cristo. Rechazaron la doctrina de la transubstanciación, la enseñanza de que el pan y el vino de la comunión se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote los consagraba. Rechazaron la misa como sacrificio, rechazaron el purgatorio y las oraciones por los muertos, la confesión privada de los pecados a un sacerdote, el celibato de los clérigos, el uso del latín en los servicios religiosos. También rechazaron la parafernalia que expresaba estas ideas, el agua bendita, los cantos, la reliquia, los rosarios, las imágenes, las velas. Uno ve lo que pasó en la Reforma protestante y puede caer en la tentación de pensar, los reformadores hicieron muchos cambios, pero no, hermanos, no fueron muchos cambios, realmente es un solo cambio. La palabra entró en juego y todo lo demás quedó destituido. Todo lo demás quedó apartado. No son muchos cambios, es un solo cambio. Reconocer que la palabra de Dios es la única y suprema autoridad en la vida del cristiano. Entonces la palabra de Dios es la que nos dice todo lo que tiene que cambiar. Así en tu vida, cuando la palabra de Dios entra en tu vida como única autoridad, perfecta e infalible. Hay muchos cambios en tu vida, pero realmente es un solo cambio. Recibes la autoridad que es verdadera. Dejadme que os ponga un ejemplo tontón, pero son los mejores ejemplos porque quedan grabados en nuestra mente. Imagínate el primer día de colegio, los niños llegan, se sientan en sus pupitres y no hay profesor. ¡Wow! Ese es el sueño de todo niño, ¿verdad? Entonces los niños constituyen una asamblea improvisada y empiezan ellos a poner sus normas, ¿verdad? ¿Qué os parece? Vamos, a partir de ahora nos podemos poner de pie en las sillas y en las mesas. Sí, bien. Podemos escribir en la pizarra lo que queramos. Bien. Vamos a hacer nuestro propio horario. Patio de 3 horas. ¿Qué os parece? Sí. Y 5 veces a la semana gimnasia y plástica. Y mientras los niños están ahí montando su propia clase y su propio colegio, se abre la puerta y entra el profesor. Todo cambia, ¿verdad? Se respira otro ambiente. Todos vuelven a su pupitre, esconden esos falsos horarios, borran la pizarra y se quedan calladitos y modositos. ¿Ha habido muchos cambios en esa clase? No, solamente uno. Entró la autoridad. Eso es lo que pasó en la Reforma protestante. Los cristianos de aquella época o el catolicismo romano estaba haciendo lo que bien le venía en gana, pero entró la palabra. Entró la verdadera autoridad, las Escrituras, y todo lo demás se desvaneció, como la niebla cuando sale el sol. Un solo cambio, la verdadera autoridad. Los reformadores no fueron innovadores, no inventaron nada. Los reformadores fueron renovadores. Volvieron a la esencia, volvieron al origen,
del verdadero cristianismo. Un solo cambio. Es lo que queremos ver en nuestra iglesia. La autoridad de la palabra, por encima de cualquier otra cosa. Es lo que quieres ver en tu vida. La autoridad de la palabra, por encima de cualquier otra cosa. Que puedas decir con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una iglesia sin la palabra es un árbol sin raíces. Y permitidme que use este ejemplo a lo largo de todo el sermón. Nos vamos a comparar con un árbol. La palabra de Dios lo hace, ¿verdad? Nos compara con un árbol. La iglesia alejada de la palabra de Dios es un árbol sin raíces. Está destinada a morir. Córtale a un árbol las raíces y vuélvelo a plantar. Qué poco va a durar. No va a recibir savia, no va a recibir alimento. O hace esas raíces cortitas. Es lo que hacen con los bonsáis, ¿verdad? Ay, no queremos ser una iglesia bonsái. No quieres ser un cristiano bonsái. No quieres ser un cristiano con raíces cortitas porque te vas a quedar pequeñito como cristiano. Quieres unas raíces grandes y profundas y que lleguen bien hondo para sacar agua fresca. Nuestra raíz es la palabra. Hemos de estar fundamentados en la palabra. Si el centro de tu vida es la Escritura, verás esa savia fresca de Dios corriendo por tu vida. Tal vez estés pensando, estoy abatido, estoy deprimido, estoy seco, estoy frío, espiritualmente estoy como un témpano de hielo. Y mi primera pregunta para ti va a ser, ¿y la palabra? ¿Dónde está la palabra? Ah, es que no me apetece la palabra. Ya, como a un enfermo no le apetece tomarse la medicina. ¿Y la palabra? Vuelve a la palabra, hermano. Lee la palabra, deleítate en la palabra, que la palabra te transforme. Si la palabra de Dios creó los cielos y la tierra, si la palabra de Dios resucitó a Lázaro, lee la palabra, es lo que necesitas, escuchar la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, ¿qué voz estás escuchando? La de la serpiente. Porque en el Edén había dos voces, la de Dios y la de la serpiente. Si no escuchas la voz de Dios, ¿qué voz estás escuchando? Vuelve a la palabra, hermano. Vuelve a la palabra. La iglesia viva y el cristiano vivo es el que está fundamentado en la palabra. Hemos leído en Hechos capítulo 2 esas características de la iglesia cristiana, esa descripción hermosa de la iglesia del siglo I. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego viene todo lo demás. La comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Pero lo primero que cita Hechos capítulo 2 es la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde reside el cimiento de la iglesia, el poder de la iglesia? En la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos une como cristianos, como pueblo? La palabra. Por favor, echa un vistazo a tu alrededor. Somos gente tan diversa. Diferentes lenguas, diferentes etnias, diferentes países, diferentes contextos. Unos mayores, otros jóvenes, unos solteros, otros casados. Somos gente diversa. ¿Qué es lo que nos une? La palabra. Que estamos todos sentados a los pies del Maestro. Eso es lo que nos une. Y la iglesia cuyo fundamento no es la palabra, esa iglesia está destinada a morir. Está destinada a desaparecer. Lo único que nos puede mantener juntos como pueblo es que todos, como ovejas, seguimos la voz del buen pastor. Entonces caminamos juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la palabra. El Señor le dice a Pedro, después de su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El testimonio de los apóstoles. Dice también en Hechos capítulo 2 que el testimonio de los apóstoles es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. La iglesia está edificada sobre la palabra y tu vida espiritual debe estar edificada sobre la palabra. Todos queremos que haya todo lo demás que describe Hechos capítulo 2. Queremos que entre nosotros haya comunión, haya buenas obras, haya alabanzas, haya oraciones, haya partimiento del pan, pero todo eso viene a través de nuestra unión en la palabra, en la doctrina de Dios. Y cuanto más empapados estemos de la palabra, más unidos estaremos entre nosotros y más unidos estaremos al Señor, porque más profundas serán las raíces de la iglesia.
No queremos ser cristianos bonsái. Queremos más bien ser como esos cipreses que se levantan, que parece que tocan el cielo, ¿verdad? Pero así como la altura del ciprés sube, que parece que toca las nubes, sus raíces también van bien hondo. Y esa es la raíz espiritual que necesitas que esté fundamentada en la palabra. La palabra es el centro de la iglesia y de nuestra vida espiritual. No estoy exagerando, hermanos. La palabra es muy clara al respecto. No es la iglesia la que crea la Biblia, es la Biblia la que crea la iglesia. Sin la Biblia no habría iglesia. Sin las Escrituras no sabríamos nada. No sabrías quién es Dios, quién te creó, tu situación espiritual, tu necesidad de Cristo, tu necesidad de arrepentimiento y fe. No sabrías qué es lo que Dios demanda de ti. No sabríamos nada como cristianos sin la palabra. Y esa unidad vemos que avanza en un continuo. Leemos de nuevo Hechos capítulo 2. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que si queremos ver en nuestras vidas esa unidad, esa comunión entre los cristianos, seamos cristianos del libro. Seamos cristianos del libro. Nos une la palabra. No nos une una experiencia en común, no nos une un sistema teológico, no nos unen opiniones personales, no nos une, ni siquiera estamos unidos porque seamos todos del Barça, hermanos. Ya lo más fundamental no lo compartimos. La iglesia no está unida porque participamos juntos de una obra social, o porque todos hacemos teatro, o porque todos nos gusta el picnic, esas son cosas humanas. Los hombres encuentran unidad en esas cosas. La iglesia está unida en la palabra, en la cruz de Cristo. Seamos la iglesia del libro. Porque una iglesia que conoce la palabra de Dios, conoce al Dios de la palabra. Una iglesia con poder, en primer lugar la P es la palabra, en segundo lugar la O, oración. Porque la palabra necesariamente nos va a mover y empujar a esa intimidad con Dios. Nos va a mover, hermanos. Una iglesia que conoce a su Dios y escucha la voz de su Dios es una iglesia movida a tener intimidad con Dios, cercanía con Dios. Escuchamos la voz de Dios y necesariamente escuchar la voz de Dios nos mueve a responder a esa voz de Dios que acabamos de escuchar. La palabra de Dios es la fuente de nuestra salvación y la palabra de Dios es la fuente de todo avivamiento espiritual. No, hermanos, no buscamos avivamiento en grandes experiencias espectaculares. El avivamiento lo vas a encontrar en la palabra. La palabra te va a convencer de pecado, la palabra te va a exhortar, la palabra te va a consolar, la palabra te va a mover, la palabra te va a acercar a Dios. Dice Charles Spurgeon, cuando nos sentimos torpes y embotados, no hemos de imaginarnos que la verdad de Dios es así, sino al contrario. Acercándonos más a la palabra del Señor, hemos de renovar nuestro vigor. En la palabra se encuentra el verdadero avivamiento. Todos los grandes avivamientos de la historia se han dado igual, cuando el pueblo ha vuelto a descubrir la palabra. Y aquello les ha movido a la piedad y a la oración. La palabra de Dios es la fuente de vida y de todo avivamiento. Encontramos un tremendo avivamiento en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 10 en adelante. Cuando el pueblo de Israel había olvidado la palabra, y el sacerdote Hilcías encuentra la palabra, y dice así, segundo libro de Reyes 22:10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro,
para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vemos un gran avivamiento en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, pero ese avivamiento que experimenta el pueblo de Israel se da por esa reforma del rey Josías, porque el rey Josías, igual que Lutero, redescubre la palabra. Y al redescubrir la palabra, Josías cobra conciencia de lo santo que es Dios y de lo pecadores que somos nosotros. Y eso le lleva a acercarse a Él y a clamar a Él. El verdadero avivamiento, querido hermano, querido amigo, empieza así. Cuando en la palabra descubres que Dios es 3 veces santo y tú eres 3 veces pecador y necesitas acercarte a Él. Confesar tu pecado y acercarte a Él. Ahí es donde cobramos vida, avivamiento, al redescubrir la palabra de Dios. La palabra de Dios, por tanto, nos mueve a la oración. Pero la palabra de Dios nos mueve a esta oración de Josías, una oración penitente, una oración de arrepentimiento, una oración que a veces, pocas veces pronunciamos. Oramos al Señor, por supuesto que oramos al Señor, somos cristianos, pero a veces oramos para pedirle algo, a veces oramos para agradecerle algo, a veces oramos para interceder por alguien, pero la oración de Josías es una oración penitente. Que el Señor tenga misericordia de mí, pecador, y me cubra con su gracia. ¿Puedes pronunciar esa oración junto con el rey Josías? ¿Cómo oramos, hermanos? Dice el texto que el rey rasgó sus vestidos y dijo a los sacerdotes: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, porque grande es la ira de Jehová. Hemos pecado, no hemos cumplido con su ley. Clamad por mí, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oración penitente, oración de súplica es lo que necesitamos para empezar a experimentar un verdadero avivamiento entre nosotros. En el siglo XVIII se produjo uno de los más grandes avivamientos de las colonias británicas en América. El sermón más famoso, todos lo conocéis, fue el de Jonathan Edwards. Y su sermón, hermanos, no llevaba por título «Tú eres lo más precioso para Dios». Su sermón no llevaba por título «Jesús no puede hacer nada por ti, acéptale». Su sermón no llevaba por título «Dios te ama tal y cual tú eres, solo sé tú mismo». No, hermanos, no. El sermón de Jonathan Edwards se titulaba «Pecadores en manos de un Dios airado». Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Te sientes como un pecador en manos de un Dios airado? Eso te va a llevar, te va a impulsar a esta oración penitente, de súplica por su misericordia, por su gracia, por su perdón, por su favor para contigo. Te va a mover a la obediencia, te va a mover a la santidad, al compromiso. Va a vivificar tu espíritu. La iglesia que de verdad bebe de la palabra de Dios es una iglesia que se acerca a ese Dios tan grande y tan santo. Una iglesia bíblica es una iglesia de oración que confía en esa soberanía de Dios. Una iglesia fundada sobre la palabra de Dios es una iglesia de oración porque es una iglesia que depende del Señor Jesucristo, de su obra y de sus méritos. Dice Juan 15, el Señor nos repitió estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que una iglesia con poder es una iglesia centrada en la palabra, es una iglesia movida a la oración, y la D es una iglesia que hace discípulos. Porque esa es la esencia del cristianismo, hermanos. Somos discípulos que hacemos discípulos. La palabra de Dios es el fundamento, la oración expresa nuestra dependencia del Señor y de su Espíritu, y el poder de la iglesia se manifiesta en que hacemos discípulos. Si la palabra es la raíz, la oración es la savia que sube por ese árbol y el discipulado son esas ramas que se extienden. Y esas ramas crecen y esas ramas producen otras ramas y esas ramas traerán fruto y flor y flores. Y en la Gran Comisión el Señor nos envía precisamente a eso. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solemos entender la Gran Comisión como evangelismo, ¿verdad? Hay que ir a pregonar el Evangelio, pero la Gran Comisión es hacer discípulos. El único imperativo aquí es hacer discípulos. La iglesia debe hacer discípulos y tú como cristiano debes hacer discípulos continuamente. Dios no quiere una iglesia que salva gente para que esa gente luego viva como le apetezca. Dios quiere una iglesia que anuncia el Evangelio y que hace discípulos, seguidores de Jesús. Somos enviados a compartir el Evangelio, a que muchos crean, a bautizarles, y dice la Gran Comisión, y a enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y eso es un proceso de toda la vida. Si tú eres discípulo de Jesús, vas a ser discípulo de Jesús toda la vida. No hay ningún momento en que te den el diploma de discípulo y digas, ya, lo conseguí, graduado. Somos discípulos toda la vida, y toda la vida como discípulo estás haciendo discípulos. Cada vez que enseñas la palabra a tus hijos, cada vez que compartes con un hermano algo del Señor, cada vez que testificas a un compañero de trabajo. Somos discípulos que hacemos discípulos. Por eso el énfasis en la multiplicación en la iglesia, la predicación de la palabra, la enseñanza, los grupos en las casas, la reunión de mujeres, el grupo de jóvenes, el culto de oración. Nuestra misión es hacer discípulos, que los seguidores de Jesús sean verdaderos seguidores de Jesús. La iglesia es una academia militar donde entrenamos soldados del rey. La iglesia es un hospital donde sanamos a esos soldados heridos. La iglesia es una escuela. ¿No le llamamos a él maestro? Pues entonces nosotros somos alumnos. Si él es el maestro, esto es la escuela en la cual aprendemos qué es la vida cristiana y cómo vivir la vida cristiana, no solo con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento vivo, práctico. Escuchamos el cristianismo y vivimos el cristianismo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Una iglesia con poder, por tanto, es una iglesia centrada en la palabra, es una iglesia que ora, es una iglesia que discipula, y ahora viene la E. Me lo pone fácil el acróstico, ¿verdad? Una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que alcanza al mundo. Es una iglesia que comparte el Evangelio. Una iglesia que extiende, si es un árbol, extiende esas ramas de manera que el fruto alcanza a aquellos que están lejos, aquellos que son ajenos. Una iglesia con poder, una iglesia centrada en la verdad de Dios, es una iglesia que no se conforma con lo que pasa dentro de estas cuatro paredes, sino que alcanza a otros para Cristo y sueña con hacer misiones y sueña con extender la verdad del Evangelio. Una iglesia con poder es una iglesia que evangeliza, que alcanza a otros que no creen con la verdad del Señor. Una iglesia bíblica no se queda para sí todas las bendiciones de Dios. Si el agua del Evangelio es ese agua viva, no queremos ese agua encharcada, queremos que ese agua corra y riegue muchos campos y sea de bendición para muchos. Lo vemos aquí en Hechos 2, que hemos leído, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una iglesia que alcanza a otros con el Evangelio. Y leemos este pasaje y decimos, ¿dónde está el evangelismo aquí? ¿Dónde está el evangelismo? No dice, y una iglesia que repartía folletos en las calles, que está muy bien repartir folletos en las calles. No dice una iglesia que organizaba una película, un videoforum. No se está hablando nada de estrategia en cuanto a evangelismo, ¿verdad? Pero es en esencia una iglesia evangelística. Dice el pasaje que estaban unánimes. Dice que partían el pan juntos. Dice que comían juntos. Dice que alababan a Dios juntos. Y todo eso que hacían, lo hacían a ojos del pueblo.
La iglesia como luz no puede dejar de brillar. Todo lo que hacemos, lo hacemos a ojos de los incrédulos. Todo lo que la iglesia hace es evangelismo. La iglesia es el gran instrumento evangelístico de Dios. La iglesia debe ser iglesia. La luz es luz, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna luz que se esfuerce por alumbrar? ¿Alguna luz que diga, venga, voy a intentar brillar con mucha intensidad? La luz es luz por el hecho de ser luz y alumbra. Pues si nosotros somos la luz del mundo, debemos ser iglesia como Dios ha dicho que es la iglesia, y nuestra luz brillará delante de todos los hombres. La iglesia que leemos y encontramos aquí en Hechos capítulo 2 evangelizaba, porque todo lo que hacía, lo hacía abierto delante de los incrédulos. Todo de forma personal, natural, espontánea, vivencial, cercana, cotidiana. Hermanos, todo lo que la Iglesia Evangélica de la Gracia hace es evangelismo. Ya sea un culto, un estudio bíblico, un estudio de jóvenes, un concierto, un picnic, todo lo que hacemos es evangelístico, porque todo es abierto delante de los ojos de este mundo, para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Y no hay mayor gozo para el cristiano que ser sal y luz para aquellos que nos rodean. Es donde encontramos nuestro llamado y nuestra razón de ser. ¿Has sentido mayor gozo en tu corazón que cuando has compartido el Evangelio con alguien? Y ese gozo y ese corazón que saltaba de alegría dentro de ti, ¿no te está diciendo que Cristo te ha comprado para eso? ¿Necesariamente te ha comprado exactamente para eso? No hay mayor gozo en el cristiano que cuando esas verdades del Evangelio son compartidas con aquel que no conoce y con aquel que no cree. Queremos ser una iglesia evangelística. ¿Quieres ser un cristiano evangelístico? Pero ser evangelístico va más allá de hacer esfuerzos evangelísticos. La verdadera iglesia evangelística es la que evangeliza sin ningún esfuerzo, porque es algo tan cotidiano en nosotros, compartir del Señor, que no requiere de un esfuerzo, es algo natural, porque está en nuestra esencia. ¿Estás abatido como cristiano? Habla de Cristo. Habla de Cristo, encontrarás tu mayor gozo en compartir del Señor. Y en último lugar, una iglesia con poder. Es una iglesia centrada en la palabra, es una iglesia que ora, es una iglesia que hace discípulos, es una iglesia que evangeliza. Me queda la R. ¿Se aceptan sugerencias? Me vienen muchas ideas a la mente con la R. Alguno pensará, reformada. Claro que sí, una iglesia reformada, faltaría más. Reformada en el sentido teológico e histórico, porque tomamos esas grandes verdades de la Reforma, ¿verdad? Creemos en la doctrina reformada. Creemos que somos salvos solamente mediante la sangre del Señor Jesucristo. Creemos que la palabra de Dios es nuestra única autoridad. Creemos que cada creyente es sacerdote delante del Señor y tiene acceso a la presencia de Dios. Creemos en el sola Escritura, en el sola fide, en el sola gratia, en el solus Christus, en el soli Deo gloria. Creemos en la doctrina reformada de la salvación. Creemos que Dios alcanza pecadores por su gracia. Pero también podríamos decir que la R no es solo reformada, sino reformanda con N, ¿verdad? Por aquello de Ecclesia reformata, semper reformanda est. La iglesia reformada siempre se ha de estar reformando a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Una iglesia con poder es la iglesia que es capaz de leer en la palabra y ver la verdad de Dios en la palabra y cambiar lo que tenga que cambiar, porque la palabra es nuestra única autoridad y máxima autoridad. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verdadero cristiano y la verdadera iglesia está siempre en cambio continuo para asemejarse más a Jesucristo. Esa es la dirección en la que hemos de cambiar. Hemos de ser una iglesia reformada, una iglesia reformanda, pero más aún, hemos de ser una iglesia reformadora. Reformadora.
La iglesia es lo más precioso que hay en esta tierra. Y hemos sido puestos para ser sal y luz y agente de cambio en todo lo que nos rodea. Sin la iglesia todos son tinieblas. Con la iglesia hay luz en el mundo. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero antes de irse nos miró y nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Que reflejamos su luz en medio de las tinieblas. En la reforma del siglo XVI no solo cambió la teología, hermanos. En la reforma del siglo XVI cambió la educación, la música, el arte, la literatura, la ética del trabajo. La reforma del siglo XVI fue una revolución en todos los sentidos, gracias a esas verdades de Dios aplicadas en todas las esferas de la vida. Así que la iglesia debe tener un impacto allá donde esté. Y tú como cristiano debes tener un impacto allá donde estés. Cambian las cosas por el hecho de que haya un cristiano. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu familia, allá donde el Señor te haya puesto. Si la palabra es la raíz del árbol, la oración es la savia que sube por el tronco, el discipulado son esas ramas que se extienden, el evangelismo es ese fruto que es de bendición a otros, esa R de una iglesia reformadora es esa semilla que cae en otros campos y hace que otros árboles crezcan. Es una iglesia que se multiplica, es una iglesia que tiene alcance e impacto allá donde el Señor nos ponga. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Que cualquier cosa que tú consigas en esta vida sea para la gloria del Señor. Y que otros mirándote a ti puedan ver cómo tú señalas la cruz. Y digas: gracias a mi Señor, gracias a Cristo, a Él todo el mérito y a Él toda la gloria. Tu llamado en esta vida es el mismo llamado que el de un atleta en las Olimpiadas. ¿Qué hace un atleta cuando participa en las Olimpiadas? Se entrena, evidentemente, come bien, duerme bien, lleva el mejor calzado posible, corre esa prueba y si consigue su medalla, sube al podio, le ponen esa medalla y entonces llega el momento más glorioso. Es cuando se iza la bandera de su nación y suena el himno. Y entonces las miradas no se centran en ese atleta, sino en aquel a quien representa. Ese es tu llamado como cristiano, querido hermano. Que cualquier cosa y cualquier logro, cualquier éxito, cualquier bendición en tu vida sea no para traer gloria sobre ti, sino sobre aquel a quien representas. Puedas decir: soli deo gloria al Señor Jesucristo por su bondad y por su obra en mí. Que estés donde estés, se ice la bandera de Cristo para gloria del Señor. Que nuestra iglesia sea una iglesia con poder, pero con poder de Dios. Que tu cristianismo sea un cristianismo con poder, pero con poder de Dios, tal como describe la palabra. Fundada en la palabra, ferviente en oración, creciendo como discípulo, activo en evangelismo y reformando todo tu corazón y todo lo que te envuelve para gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por haber sido llamados a tu servicio. Queremos ser cristianos poderosos y queremos ser una iglesia poderosa, pero a tu manera, no a la manera de los hombres. Señor, ayúdanos a no descansar en nuestros recursos, a no descansar en nuestra propia sabiduría y nuestra propia fuerza, a no descansar en nuestra inteligencia y en nuestro poder de ningún tipo. Señor, que descansemos en ti, en tu palabra, dependiendo de ti en oración. Que seamos obedientes a ti, Señor, haciendo discípulos y alcanzando a los perdidos, y que en todo lo que hagamos y digamos busquemos alzar tu nombre y que los hombres glorifiquen a Dios nuestro Padre. Señor, gracias por esas verdades redescubiertas en la Reforma. Queremos vivir a la luz de esa verdad, ser verdadera iglesia y ser verdaderos cristianos en un mundo envuelto en tinieblas. Y Señor, gracias por tener a bien el querer usarnos para extender tu reino. En el precioso nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos,